Hola, soy Helen Koyumyan. Te quiero contar que estamos de regreso con el FedeTour Podcast. Queremos que sigas inspirándote con los temas más relevantes para el turismo, así que acompáñanos en esta nueva temporada. Nos encontramos hoy día en el 7º episodio de nuestra tercera temporada de nuestro FedeTour Podcast. Y el tema creo que es uno de los grandes temas de esta temporada, y después les voy a contar por qué. Se llama El Caso Colombia, la clave del éxito en el posicionamiento internacional. Nosotros hemos estado mirando desde que terminamos, de que nos estamos tratando de recuperar, ¿no?, de la pandemia, y hemos mirado con cierto admiración, quizá un poquito de envidia, tengo que reconocer, y Gilberto, ahora cuando te presente, cómo les ha ido de bien a Colombia en la recuperación, con cifras superiores a las que tenían previo a la pandemia, cuestión que en el caso nuestro no ha ocurrido todavía. Pero bueno, voy a parar ahí y voy a primero presentar a nuestro invitado, Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia. Gilberto Salcedo es, como digo, vicepresidente de ProColombia, entidad encargada de promover a Colombia como destino atractivo, responsable, sostenible y de alta calidad, con experiencias enriquecedoras y únicas para ofrecer. Gilberto es abogado de la Universidad de los Andes de Bogotá y especialista en gestión pública de la misma institución. Por 4 años fue presidente de la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia y tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado. En abril del presente año fue reconocido por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo como Top Performer de la industria turística a escala global por su liderazgo en el Plan de Reactivación del Turismo de Colombia. Así que en este contexto voy a empezar la conversación y vamos a ir ahí complementando. Gracias, Gilberto, por acompañarnos. Bien, no, el agradecido soy yo. Mil gracias por tenerme acá con ustedes y siempre abierto pues digamos muy conectado con los países de nuestra queridísima región para ver cómo podemos ayudar pues obviamente también siempre empujar para el mismo lado, que yo creo que es importante, sobre todo en el sector turismo, mantener siempre un espíritu de solidaridad, colaboración sí, digamos de hermandad, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y ahí entrando en la primera pregunta ya de lleno, te quiero preguntar, ¿cómo ha evolucionado el turismo en Colombia en los últimos años? Yo lo estoy viendo siempre como primero en el ranking, como digo, en ámbitos de recuperación, pero ¿cómo ha evolucionado en la promoción turística y también y también parto desde una idea, una observación que uno hace desde fuera, ¿cómo ha sido la priorización del turismo como industria relevante para el país? Esto de hablar de turismo como política de Estado. Cuéntanos, danos un poquito de insight ahí. Mira, varias cosas. Yo creo que lo primero que hay que decir es que Colombia es un jugador tardío en la escena internacional del turismo, por obvias razones de seguridad y por antecedentes de todo el tema del conflicto armado en el país. Pues claramente el momento en que pudimos empezar a hacer una promoción activa del turismo fue hacia el año 2007, que es relativamente reciente. Y esto, digamos, nos puso por delante no solamente retos, sino grandes aprendizajes. Si no creas, digamos, hoy nos pueden estar viendo como referente, pero al mismo tiempo nosotros también tomamos como referentes muchos países de la región en su momento y del mundo en general, en cómo ganarse un espacio en esta escena del turismo global. Em, y esto ha sido, digamos, diría yo, una evolución constante de Colombia como destino, de Colombia como un ecosistema empresarial también, digamos, que respalde ese destino, porque en turismo hay que tener claridad que uno no solamente puede ser un buen paisaje, una buena cascada o una buena montaña, esto tiene que tener una operación turística detrás y al final del día también una determinada resolución por conectar al país con el mundo, que también, digamos, viene un poco de la mano con este proceso de internacionalización del turismo en Colombia. Con base, digamos, un poco con estos elementos y con estos pilares en mente, pues hemos venido, como te digo, avanzando desde el año 2007 en diferentes etapas. Una primera etapa que era muy difícil, claramente, digamos, muy relacionada con cómo darle la vuelta a los temas de seguridad y hacer
al final del día Colombia atractivo para un turista internacional. Recordarán ustedes tal vez una de las campañas más sonadas en su momento, que fue la de El riesgo es que te quieras quedar, que era un poco jugar con la palabra riesgo asociada al tema de percepción de seguridad, pero al mismo tiempo el riesgo conectando también con una parte emocional y de digamos, de lo que pasa realmente en Colombia, y es que la gente se enamora de este país y luego viene, digamos, ya cuando empieza a mejorar mucho más el tema de seguridad, cómo empezamos a mostrar un destino más diverso, entonces viene la campaña relacionada con el realismo mágico, en donde claramente Gabriel García Márquez y su mundo macondiano estaba presente también, digamos, para hacer una exposición diversa de algunos de los destinos en Colombia. Evolucionamos luego también, digamos, en el marco de un boom en materia musical a nivel global, en donde también muchos de nuestros artistas, muchos de nuestros talentos estaban no solamente siendo destacados, sino los más destacados a nivel global: Shakira, Maluma, bueno, Sebastián Yatra, en fin, digamos, todo el mismo J Balvin. em, en donde claramente la música empieza a ser un frente muy importante para hacer conocer al país, y en donde claramente también era una magnífica excusa para mostrar la diversidad, para mostrar la biodiversidad y mostrar a Colombia como un país, digamos, tremendamente diferente, diferenciable, y que tenía obviamente unas características en donde la gente, el ritmo, la cultura estaban obviamente todos los días en nuestro ambiente turístico. Esto, Gilberto, déjame dime. pararte un segundo ahí porque me estoy yendo un poco al segundo tema, pero me interesa mucho porque ya que lo estamos tocando, aprovechemos de verlo. El tema de la seguridad, ¿no? Esto, claro, el riesgo de que te quieras quedar, yo creo que probablemente es como una campaña que es para todos los premios, caso de estudio y demás. Y sin embargo, y ahí te quiero preguntar, porque nosotros como país estamos enfrentando una situación compleja en términos de seguridad. Hemos sido siempre considerados un destino, entre comillas, bastante seguro. ¿Ustedes la seguridad como elemento ya incorporado en un slogan, el riesgo que te quieras quedar, versus la seguridad o inseguridad real, cómo hicieron para hacer coincidir ambos elementos? Porque ese es el tema, ¿no? Si yo tengo que hablar de un destino seguro cuando estoy seguro que soy, valga la redundancia, seguro. ¿Cómo lo hicieron esa coordinación entre lo que ocurría y lo que ustedes estaban comunicando? ¿Hubo algún riesgo ahí también en esa comunicación o no? Te quiero un poco cómo fue la interna de ese tema. Pues mira, varios elementos y varias cosas a considerar allí. Lo primero que tengo que decirte es, hay que mirar también un poco el contexto histórico en que todo pasa. Y la verdad es que es muy diferente el año 2007 al año 2023 o 2024. Y te lo digo así de claro porque antes, digamos, era como muy señalable dónde era inseguro y dónde no era inseguro. Eso, digamos, como un primer elemento. Y te lo digo un poco viniendo o llegando nuevamente a nuestra realidad actual, en donde a uno le dicen seguridad, y la verdad es que tú miras el contexto general en el mundo y pues no, la seguridad se ha relativizado muchísimo. O sea, tú llegas hoy en día a destinos tan tradicionales y tan apetecidos como España y están en alerta 4 de 5, ¿no? Respecto de todo lo que está pasando en el Medio Oriente. O todo el conflicto también entre Ucrania y Rusia ha traído unas consecuencias impresionantes en términos de decisión de viajeros hacia ese lado del mundo o hacia este lado del mundo. Cuando miras la seguridad urbana de una ciudad como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, que son nuestras grandes ciudades aquí en el país, y las comparas con ciudades como Nueva York, como Washington, como San Luis, y todas las que te mencioné en Colombia, tienen mejor desempeño en indicadores de seguridad urbana que las de los Estados Unidos. Luego, es un concepto que ha venido relativizándose en el tiempo por obvias razones del el incremento del terrorismo, de la situación, digamos, de inseguridad, de conflicto, de guerras. De hecho, fíjate que, y ahí yendo un poco a lo que tú decías, que cómo hace uno para compatibilizar los eventos entre el marketing de alguna manera y los hechos. Es así de simple. No hay mejor
forma o mejor producto que el que es real. Y la verdad lo que ha venido pasando en Colombia, tenemos un país completamente distinto al que teníamos hace 20 años. Y te voy a dar algunos ejemplos de ello. Año 2000. En el año 2000 la pobreza en Colombia llegaba al 65% del total de la población. Hoy en día estamos a algo cercano entre el 23 y el 25%, que sigue siendo muy alto, pero cuando tú lo ves en perspectiva, son casi 10 millones de personas las que han pasado a las clases medias en el país. Ha aumentado obviamente el ingreso per cápita, el crecimiento económico sostenido desde básicamente la era de los 90 nos permite hoy en día hablar de crecimientos promedio del 4%. Esto solamente para darte algunos ejemplos, pero en materia particularmente de seguridad, no solamente la evolución en los indicadores, sino también una cosa que es muy importante en Colombia y fue la capacidad de darle una salida civilizada a un conflicto armado de más de 6 décadas. Y eso es clave, es decir, hoy en día Colombia, si tú lo miras en el contexto internacional, no solamente es un ejemplo de turismo, es un ejemplo de resolución de conflictos a nivel global, cosa que está necesitando el mundo de manera clarísima. En este sentido, a donde voy es, no hay mejor contenido para entregar vía mensajes y comunicación que el que es real. Y Colombia, teniendo todavía desafíos, teniendo todavía retos por delante, tiene no solamente la autoridad moral para dar un paso adelante y decir, somos un país diferente, y así lo venimos manifestando en nuestras campañas, en nuestros mensajes, en lo que queremos mostrar de un país maravilloso como Colombia, sino también estamos llenando de contenido. Esto no es barrer debajo de la alfombra ni tratar de ocultar realidades que tenemos todos los países, pero al final del día siempre conectándose con la parte positiva y con la parte maravillosa, que al final del día también es la que tenemos y debemos mostrar turísticamente hablando. Mm. Y que cuando la gente llega, conecta, conoce, pues se vuelven amplificadores exactamente del mensaje que tú has querido entregar a través de tus campañas, a través de tus piezas de comunicación y demás. Luego, ese es un poco el contexto general. Y fíjate que ya un poco para englobar todo esto que hemos venido hablando, lo que tenemos hoy en día son unos resultados que hablan por sí solos. Cerramos el año 2022 ya no solamente recuperándonos a los números de la pandemia, sino por encima de los números de la pandemia. Es decir, en 2019 estuvimos en 4.515.000 viajeros llegando al país. Cerramos el año 2022 en algo más de 4.600.000 viajeros llegando a Colombia. Este año, en tan solo 10 meses, es decir, de enero a octubre, cuando lo comparas con enero-octubre del año anterior, estamos creciendo al 27%, lo cual significa que estamos llegando a 4.600.000 en 10 meses. Es decir, todavía tenemos pendientes por contabilizar noviembre y diciembre. Evidentemente, este va a ser un año histórico del turismo. Y fíjate que recientemente tuve la posibilidad de acompañar la delegación de empresarios colombianos con quienes participamos en el World Travel Market en Londres. Y en ese contexto, la consultora Forward Keys, que es una de las más prestigiosas y más robustas de información turística a nivel global, también nos dijo que Colombia era hoy en día el país número 2 a nivel global en tasa de crecimiento de viajeros comparado con cualquier otro país del mundo. Sí, Luego, no, sí. Eso eso, lo estoy mirando siempre. De hecho, creo que estás 23% arriba de la cifra prepandemia. Lo tengo muy cerca porque es un ejemplo que yo uso mucho para demostrar cómo un país ha podido salir de lo que fue la pandemia. Bueno, ustedes tuvieron una política muy positiva respecto, digamos, dentro de lo terrible que fue la pandemia, pero tuvieron una postura muy distinta a la nosotros. Nosotros fuimos restrictivos, imagínate que tuvimos a octubre del 2022 todavía estábamos con restricciones, y eso claro. evidentemente ha afectado porque uno llega, como podríamos decir, tarde a la competencia y de los distintos posibilidades de demanda. Pero te quería preguntar, siguiendo con esto que nos fascina escuchar estos casos de éxito de campañas de marketing. Ustedes han tenido varias campañas, bueno, como el riesgo que te quieras quedar, el realismo mágico, que me encanta el hecho de que han incorporado el concepto de la cultura, digamos, porque en el fondo Gabriel García Márquez lo metieron dentro de algo asociado al turismo que motiva la llegada. Nosotros tenemos nuestro desafío todavía de incorporar cultura y turismo de una manera
más cercana. Pero ¿cómo han ido cuando pasan de una campaña a otra? Siempre tengo, es como para no inventar, digamos, la rueda totalmente. ¿Cómo van fluyendo una campaña, por ejemplo, que tiene que ver el riesgo con que te quieras quedar a una cosa distinta, otro tema, realismo mágico? ¿Cómo muta? ¿Cómo se hace esa continuidad entre las mismas? Pues mira, hay cosas que son bien interesantes a considerar. Lo primero es que tienes toda la razón. Yo creo que entre una campaña y otra, pues una campaña por definición tiene un momento de origen y tiene un momento en que muere y se agota además. Y esto, digamos, lo hemos venido decantando con los años y obviamente son grandes inversiones las que se hacen detrás de cada una de estas campañas, grandes esfuerzos y ya cuando, por la circunstancia que sea, porque se te agotó el mensaje, porque lo quieres renovar o sencillamente porque también pasa, llega un nuevo gobierno y dice mi orientación o el mensaje que quiero entregar es diferente. Claro, y son muchos recursos los que están en juego, muchos esfuerzos los que quedan a veces suspendidos y esto yo creo que de manera acertada se ha venido de alguna manera modificando con el tiempo en Colombia. Y te cuento por qué. Porque dejamos de hablar de campañas puntuales en turismo y empezamos a hablar de narrativas situadas alrededor de nuestra marca país. Es decir, la agregación de valor que queremos darle vía los mensajes, vía las piezas de comunicación, vía los videos, vía todo lo que la producción que hay alrededor de una campaña, ya no estará en función de un eslogan, sino estará en función específicamente de la marca país, que es la que va a estar por delante. Entonces, ya llevamos incluso dos experimentos, por llamarlo de alguna manera. El primero en el gobierno pasado, donde iniciamos, digamos, con esta orientación y en donde tenía sí una suerte de título, la narrativa de la marca país, que era el país más acogedor del mundo, digamos que era a partir de ahí que al final del día se construía toda una narrativa, un storytelling en materia turística, en materia no solamente turística, sino también en materia de exportaciones de bienes y servicios, de inversión, tratando de integrar todos los ejes económicos de internacionalización. Lo propio se está haciendo en el presente gobierno, sigue la misma marca país. Ahora digamos que el eslogan está un poco más asociado hacia el país de la belleza, porque se quiere destacar más los activos de naturaleza, la biodiversidad, la diversidad cultural que tiene Colombia y digamos como esa otra belleza, ¿sabes? Como la que no es la tradicional, sino la que está asociada a la sostenibilidad, al cuidado, a la protección, a el apreciar lo auténtico, el apreciar, digamos, lo que somos realmente. Luego se conserva, repito, Colombia Co por delante y lo que va variando de alguna manera son esas historias que vas contando para ir moldeando conforme a las tendencias, conforme a lo que te va mostrando el mercado también, lo que quieres mostrar como un destino atractivo turísticamente hablando. Luego, estamos utilizando, en resumidas cuentas, la marca como un vehículo para darle continuidad de alguna manera a que la gente tenga Colombia en su top of mind, independientemente de que tengas algunas variantes en la forma en que cuentas el destino. Luego, ahí vamos y pues creo que los números hoy y los resultados hoy nos están dando la razón frente al manejo que le estamos dando al tema. Gilberto, es fascinante escucharte. Quiero irme un poquito a otro lado, pero dentro del mismo tema, la colaboración entre el sector público y privado. Ustedes tienen esta institucionalidad que es ProColombia. ¿Cómo es en la práctica la colaboración entre el gobierno, las empresas privadas y otras organizaciones de la promoción del turismo en Colombia? Me refiero a gremios u otras instituciones. Porque también mirado desde fuera se ve que hay una gran coordinación, una gran colaboración que se traduce en estos excelentes resultados que están teniendo. ¿Qué me puedes decir que nos pueda servir también a nosotros como una lección? Mira, pues no quiero que Colombia también pose como si fuéramos la familia perfecta, pues como en todas las familias hay temas y puntos por resolver siempre, pero lo que sí te puedo decir es que, y un poco volviendo a tu primera pregunta que me hablabas acerca de, digamos, de cómo vemos el resultado, de dónde emerge, digamos, un poco
el buen suceso que está teniendo hoy en día el país, y claramente uno de los factores claves son esta cooperación público-privada. Y cuando lo ves en el marco, digamos, institucional, es mucho más allá de ProColombia. Hoy Colombia, digamos, tiene un ecosistema institucional y un ecosistema privado robusto, y trabajamos muy en colaboración. De hecho, en el gobierno tienes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene un viceministerio especializado en turismo, que es el que dicta las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con calidad, incluso las líneas de promoción. Es decir, ellos dictan la política pública, y hay dos entidades, dos agencias dentro de ese ecosistema que están de alguna manera vinculadas con el ministerio, en donde está el Fondo del Turismo, que se llama Fontur, que allí lo que tiene es la responsabilidad del recaudo de las rentas que van a ser luego dirigidas a inversión en tres ejes, que son competitividad, infraestructura y promoción nacional e internacional. Ellos recaudan ese recurso y luego ejecutan ese recurso vía proyectos que presentan diferentes stakeholders dentro del sector, y ProColombia, que tiene el encargo particular y especial para efectos del turismo de la promoción del turismo internacional, o sea, somos los responsables por el turismo receptivo en el país. El trabajo con los gremios, fíjate por ejemplo en el caso del Fondo del Turismo, que tiene esa responsabilidad de ejecutar recursos y de aprobar recursos para ser ejecutados vía proyectos. Allí en la junta directiva de Fontur, que es donde se tramitan estos proyectos, están sentados el ministerio, ProColombia, como los dos entes públicos, digamos, decisores. Están cuatro gremios de la industria que son elegidos por los mismos empresarios, y ellos representan al sector privado. Luego, ahí ya hay un factor absolutamente determinante en las decisiones que en materia de inversión, repito, en infraestructura, en proyectos que tienen que ver con competitividad y con promoción nacional e internacional, pues están completamente alineados y están completamente al día de lo que viene sucediendo y participan en las discusiones, dicen si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ponen la sensibilidad, digamos, de la industria por delante. En el caso Disculpa, particular, ¿es resolutivo ese consejo, ese Fontur? sí, Es resolutivo, no es solamente consultivo, ¿no? no. Se toman decisiones de proyectos, es decir, por ponerte un ejemplo, un grupo de empresas o un gremio pueden presentar un proyecto para, ¿qué te digo yo? Construir una infraestructura en X o Y municipio para avistamiento de aves, por ponerte cualquier ejemplo. Y ese proyecto pasa por la junta directiva y es aprobado por gremios de la industria turística y por las entidades públicas que están allí sentadas. Esto es un ejemplo muy puntual, pero lo que te quiero decir es que se tramitan todos los proyectos, tienen una ejecución importante, digamos, de recursos, sobre todo que además allí hay un tema que es muy sensible, pero también que explica esa vinculación con el sector privado. Y es que gran parte de los recursos que alimentan ese fondo, que luego se vuelven proyectos, proviene de la misma industria, de una renta parafiscal, de un impuesto parafiscal. Es decir, que tienen la obligación de recaudarlo, pero reinvertirlo en el sector turístico. Luego hay una preocupación genuina porque sea lo mejor invertido posible. Entonces, a esto súmale también la actuación que tiene ProColombia. Nosotros, digamos, algo que enarbolamos de manera muy somos muy orgullosos, digamos, de ese rol que cumplimos, es del trabajo precisamente que hacemos para las empresas. Nosotros como ProColombia somos la entidad que abre camino en los mercados internacionales, pero detrás nuestro vienen las empresas a hacer lo suyo, a sentarse a hacer negocios en las ferias, a hacer workshops con diferentes países en el mundo, y nosotros digamos que proporcionamos y facilitamos los contactos, facilitamos los espacios, facilitamos los escenarios, y nuestro gran activo es el networking que tenemos en Colombia y en el mundo. Networking que además ponemos a disposición del empresariado colombiano para que ellos también conecten con estas relaciones que nosotros estructuramos a nivel global y puedan llevar a cabo sus negocios, puedan llevar a cabo sus relaciones y puedan, digamos, concretar y posicionar a Colombia a través de una oferta particular y específica en los escenarios internacionales. Entonces, si vamos a una feria cualquiera, mi punto no es que vaya ProColombia. ProColombia va
a preparar el terreno. Nuestras oficinas comerciales ayudan a conectar con mayoristas internacionales, ayudan a estructurar las agendas, pero lo importante es que vayan nuestros empresarios, estén allí presentes y puedan hacer estas conversaciones, estos contactos y, ¿por qué no?, incorporar esa oferta que ellos llevan en esos portafolios globales de turismo en diferentes países. Luego, esa es un poco la labor de todos los días nuestra, para eso y para ellos trabajamos. Luego, digamos que nosotros digamos que esa línea, pues como si ellos acá, nosotros acá, no, trabajamos todos para el mismo sitio, miramos con la misma orientación y yo creo que también, repito, esto es parte de las claves de éxito que hay detrás de lo que viene sucediendo en Colombia. Y además con un tema muy particular. Fíjate que si bien, digamos, eso que tú decías al inicio de cómo hacemos para posicionar en términos del peso específico, de la importancia del sector turismo, es de esa manera que se hace. Todavía tenemos un espacio por construir inmenso, o sea, y te digo inmenso en la medida en que hoy en día podemos estar alrededor del 3% del total del PIB a nivel nacional en la industria turística. Cuando uno ve economías como la mexicana, como la italiana, como la española, como la portuguesa, que rondan los dos dígitos en términos de peso específico del turismo, y que alguna vez hablaba yo con un amigo, le decía, cuando ya el ministro de Turismo se vuelve más importante que el ministro de Hacienda, entonces ya estamos viendo para dónde va la cosa. Claro. Y yo creo que por ahí, digamos, es el espacio todavía por construir, pero sin duda alguna la forma de irlo posicionando, consolidando es de la mano con el sector privado y entendiendo que este es un negocio que requiere de las dos partes. O sea, aquí el esfuerzo que se hace para tener presencia en el escenario internacional con recursos, repito, en su gran mayoría para fiscales, que se reinvierten en el sector, que los ejecuta una agencia que además se caracteriza por ser una agencia profesional, altamente calificada, que pues, de hecho, perdóname si suena un poco modesto, pero nos hemos ya ganado en los últimos 2 años, además, la agencia de turismo mejor de Sudamérica en los World Travel Awards. Es decir, hay un reconocimiento claro de ese trabajo de todos los días, de un trabajo efectivo y de un trabajo además que optimiza el recurso público, ¿sabes? Mm, Entonces, pues así es. nada, vamos en ese camino y ese es un poco como el fundamento bajo el cual trabajamos. Y bueno, ahí me respondiste también el desafío, ¿no? De cómo ir avanzando estamos en cifras bastante similares, 3,5% del PIB, y probablemente el gran desafío que tenemos todos los países de Latinoamérica es convertirnos más cercanamente a lo que ocurre en otros Pero países fíjate, como España, Italia, pero que ya fíjate están. una cosa que no solamente la debe ver uno desde la cifra abstracta de lo macro en términos del peso en el PIB, sino también lo que implica esto, el impacto social para un país. Hoy en día, o por lo menos antes de la pandemia, y ahora estamos acercándonos un poco a ese número, estamos hablando que casi el 10% del total del empleo que sucedía en Colombia sucedía por cuenta de la industria turística. En países que tienen, como el caso colombiano, grandes desafíos y grandes retos en la formalidad, en la generación de empleo, en el desarrollo social, en conectar muchas regiones. Fíjate que Colombia, uno de sus grandes potenciales es que somos muy variados, muy dispersos y muy diferentes en todas las latitudes de nuestro país, pero eso también es un reto en términos de cohesión social, en términos de generación económica, en términos de desarrollo, y el turismo tiene ese gran poder, el poder de llegar a Mm, muchos sitios, a muchas zonas recónditas, generar un impacto rápido e incluso con bajas inversiones en capital. O sea, no es como la industria, no sé, de telecomunicaciones que tienes que enterrar millones de dólares antes de empezar a ver utilidades en el negocio para el empresario y para quienes de alguna manera se benefician en la cadena de provisión. Aquí creo que eso es mm. como la gran satisfacción que trae también nuestra industria, es como ese retorno de alguna manera que se riega rápidamente en muchos eslabones de la cadena y que toca además muchos sectores y muchas personas, Que ¿no? efectivamente es un sector que la inversión se traduce inmediatamente en mayor empleo, que es algo como que no se está dando en todos los sectores económicos de esa manera. Pero bueno, yo creo que ha sido maravilloso escucharte, no te quería ni parar porque realmente toda la fluidez con que nos cuentas el modelo, cómo lo han hecho ustedes en Colombia, realmente da para escucharlos mucho más. Y
y quiero inmediatamente dejarte invitado, Gilberto, a una instancia un poco más larga, ojalá presencial, donde podamos escucharte, porque creo, y con esto interpreto probablemente de quienes te escuchamos hoy día y que van a estar escuchando este podcast, que claramente lo que tú expresas es un reflejo del encuentro que se ha producido en Colombia entre todos, ¿no? Entre todos los distintos actores políticos, privados, turismo, no turismo, que se traduce finalmente en un mensaje que invita y que convoca y que tiene esos resultados. Así que nada, decir que ha sido muy, muy agradable conversación y te dejamos ya, como digo, invitados a una ocasión para hacer una conversación más larga, porque la verdad es que tenemos mucho que aprender de Colombia y de la institución que tú también estás liderando hoy día. Así que muchas gracias, Gilberto. A ti, Ellen, no, para mí es un gusto y como te dije desde el principio, hoy estamos como referentes, seguramente vendrán retos porque además nuestros países son tremendamente cambiantes en muchas circunstancias políticas, económicas, en fin, pero lo importante es como mantener ese espíritu cooperativo entre nuestras naciones, entre nuestro sector, que además funciona muy en el relacionamiento y estamos listos también para ayudar en lo que haga falta. Súper. Bueno, y con eso me despido y nos despedimos en este podcast de hoy día. Y muchas gracias y sigan escuchando, ya vendrá otro más para terminar nuestra temporada 2023. Muchas gracias. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.